En el nombre del Comité Ejecutivo de RITERM les damos la más cordial bienvenida a esta primera tertulia del ciclo 2023-2025. Esta primera tertulia titulada Digitender, proyecto monitor en la terminología sensible al género para la visualización y difusión de temáticas de salud de la mujer a cargo de la doctora Chelo Vargas. Para un buen funcionamiento de la sesión, les pedimos por favor de que aseguren de que tengan su nombre de usuario en Zoom, nombre y apellido, desactiven su micrófono y cámara, pues esto ayudará para que la presentación transcurra sin interrupciones y dejar sus preguntas o comentarios en el chat, ya que una persona de la organización se encargará de transmitirla a la ponente. Para nosotros, para nosotras, es un verdadero honor contar con la presencia de la doctora Chelo Vargas Sierra, quien es profesora titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. Se incorporó al departamento con una beca de formación de profesorado universitario dentro de un proyecto sobre lenguas industriales liderado por el catedrático Enrique Alcaraz. Después consiguió un puesto de profesora ayudante y se habilitó a la figura de profesora titular en filología inglesa en el 2007, lo que le permitió opositar para este cuerpo en el mismo año. Cuenta con 13 años de gestión académica. Desde 2021 es directora del IULMA en la Universidad de Alicante y la doctora Vargas Sierra ha impartido docencia en cursos de licenciatura, grado y posgrado sobre temáticas como terminología, traducción jurídica, traducción económica y financiera, tecnologías de la traducción, lingüística de corpus y traducción general, tanto en la Universidad de Alicante como en otras universidades, en el IULA, en el Menéndez Pelayo, Ricardo Palma, Politécnica de Valencia, la Universidad de Murcia, entre otras. Cuenta con más de 50 seminarios de investigación impartidos por invitación en universidades nacionales e internacionales, colegios profesionales e instituciones europeas, además de la licenciatura y el doctorado en traducción e interpretación en la lengua inglesa. Cuenta con suficiencia docente en el curso de doctorado, aplicaciones de la informática en la Universidad de Alicante. Es máster en terminología por la Universidad Pompeu Fabra, por el IULA, y de traducción audiovisual por la Universidad de Cádiz. Ha completado su formación con cursos de posgrado de diversa naturaleza, terminología, corpus, procesamiento del lenguaje natural, entre otras. La trayectoria investigadora de la doctora Vargas Sierra se caracteriza especialmente por su carácter interdisciplinar y se vertebra en 4 ejes centrales: la terminología aplicada a la traducción, la lingüística de corpus y lenguajes de especialidad, las tecnologías de la traducción y el análisis contrastivo del discurso especializado, ejes sobre los que tiene varios trabajos publicados y presentaciones en congresos. Es investigadora principal responsable de la actualidad del proyecto Digitender y ha participado como investigadora en 11 proyectos, la mayoría de temática terminológica, financiados en convocatorias competitivas del Plan Nacional. Ha realizado estancias dentro de programas subvencionados por el Ministerio de Educación durante 6 meses en la Universidad de Coventry, otras estancias de investigación que ha realizado en la Universidad Pompeu Fabra, en el Translation Bureau, la unidad terminológica del Gobierno de Canadá. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Terminología, AETER, y miembro de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, AESLA, donde fue tesorera durante 7 años. En la actualidad es presidenta del Comité Técnico de Normalización 191 de Terminología. Pertenece a comités de redacción científicos de revistas de carácter internacional como Ibérica, Sendebar, Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas, entre otras. Es intérprete jurado para la lengua inglesa por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Para nosotras y nosotros es un verdadero honor poder contar con tu presencia, Chelo, y con este proyecto tan interesante sobre el cual nos vas a comentar a continuación. Así que sean bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la tertulia. Eh, la presentación durará alrededor de 45 minutos y al final vamos a abrir esta sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los que y las que me acompañan. Hoy la verdad que ahora me siento muy abrumada por todos los nombres que estoy viendo. Muchos de ellos son colegas muy conocidos y muy queridos, así que voy a intentar hacer lo mejor posible la presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, lo vemos perfectamente. Sí, Sí. se ve perfectamente. Vale, esta es la página web y comienzo así. Quisiera, en primer lugar, antes voy a... Así mejor. Quisiera, pues como decía, comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la profesora Iona Cornea y al comité ejecutivo de RITERM por esta generosa invitación que me enviaron a principios de febrero para participar en estas tertulias terminológicas virtuales de la Red Iberoamericana de Terminología. Es un honor estar aquí hoy y compartir este espacio con colegas, con amigos que he visto que están conectados, dedicados todos ellos a la investigación terminológica. Son profesionales de reconocido prestigio, así que espero que les interese este proyecto. Ya digo, me complace muchísimo esta oportunidad de contribuir a esta valiosa red a la cual pertenezco desde pues podría decir, desde antes de 2005, porque fue el primer sitio donde, el primer lugar, el primer foro en el que hice presentación en congresos de las investigaciones en las que yo me iniciaba y que tenían que ver con la terminología industrial en aquel momento. Gracias de verdad, muy sinceras por esta oportunidad. Ya ven ahí que el título es Proyecto Monitor en la terminología sensible al género para la visualización y difusión de temáticas de salud de la mujer. Este es el índice. En primer lugar, definiré el marco de esta investigación, la motivación del proyecto. Son importantes también definir los conceptos de salud de la mujer y terminología sensible al género y destacaremos la importancia dentro del proyecto. Presentaré las innovaciones distintivas de Digitender o que son de algún modo diferentes y que aporta al campo de la terminología, y finalmente ofreceré algunas reflexiones finales sobre las que luego podremos debatir. El marco de la investigación es el proyecto Digitalización, Tratamiento y Publicación en línea de recursos terminológicos multilingües abiertos con perspectiva de género en la sociedad digital. Es un proyecto que está coordinado por el YULMA de la Universidad de Alicante y también por la Autónoma de Madrid. Tiene financiación nacional y europea y se solicita a través de la convocatoria de 2001 denominada Proyectos orientados a la transición ecológica y a la transición digital. Y aquí en digital, en esa parte de digital, es donde hicimos pues la presentación de este proyecto para que fuera concedido. Los objetivos principales del proyecto es la digitalización, elaboración y difusión de recursos terminológicos multilingües con perspectiva de género, centrándonos en la salud de la mujer. Para ello, lo que íbamos a hacer es construir corpus o corpora de temáticas sobre esta cuestión, salud de la mujer. Por eso es que luego lo definiremos, qué quería decir salud de la mujer. Y con estos corpora que pretendemos construir, algunos de ellos ya están bastante avanzados, como luego se podrá visualizar en la presentación, hacer un análisis crítico del lenguaje biomédico y del discurso sobre temáticas y salud de la mujer para visibilizar y difundir, y están en negrita porque son los dos verbos, yo creo, más importantes que en torno a los cuales gira el proyecto Digitender, es decir, visibilizar y difundir estas temáticas que tradicionalmente habían sido invisibles para la medicina. Ya veremos que invisibles no lo digo yo, sino que lo dicen doctoras que estudian
pues la cuestión de la atención sanitaria y género, como luego ya veremos. Bueno, desde finales de los años 90, esta es la motivación del proyecto. La Unión Europea ha lanzado planes y acciones para incentivar la igualdad de género en ámbitos científicos y tecnológicos. Y de hecho, la Comisión Europea ha asumido un papel decisivo apoyando programas para la participación efectiva de las mujeres en estos ámbitos. Especialmente a partir de esta comunicación que ven ahí, que se denomina Mujeres y Ciencia, movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea. Así, llevar a cabo investigación específicamente sobre las mujeres para llenar vacíos de conocimiento existentes constituye uno de los objetivos básicos de la Unión Europea. Uno de estos vacíos surge como resultado de lo que denominan Ruiz Cantero sesgo de género en la atención sanitaria o ceguera o invisibilización, que así lo denomina Weiss-Llobet en el 2009. Esa invisibilización se da en las mujeres para dicha atención en el tratamiento de enfermedades, sus diagnósticos y sus síntomas. Hoy en día, como apuntan también estas autoras, todavía existe un vacío considerable en la investigación y difusión de las cuestiones de salud que afectan a las mujeres. Luego veremos que algunas de estas, por ejemplo, la profesora Ruiz Cantero es profesora de la Universidad de Alicante y tuve oportunidad, es una de las expertas con las que consultamos para el proyecto. El sesgo de género en la atención médica se produce cuando existe una discriminación hacia una persona debido a su género en la prestación de servicios médicos. Esto puede llevar, y es lo que dicen estas doctoras, a que los síntomas, diagnósticos y tratamientos de una enfermedad sean diferentes o inadecuados bien para hombres o bien para mujeres. Además, las investigaciones médicas también pueden estar sesgadas, dado que históricamente, como sabemos, se han excluido a las mujeres de los ensayos clínicos. Y esto puede llevar a que las mujeres reciban medicamentos que no han sido adecuadamente probados en su grupo de población. Uno de estos ejemplos que ya yo creo que todos conocemos y de los que hay más evidencia es el relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, los hombres sufren más infartos, ¿no? Se dice, hay más prevalencia de hombres y las mujeres más ictus. Pero ellas tienen el doble de probabilidades de morir en caso de infarto, si les da un infarto. ¿Y esto por qué sucede? Pues sucede porque, por una parte, las mujeres consultan más tarde, ¿no? Minimizan estos síntomas y entonces se retrasa el diagnóstico. También lo que ocurre muchas veces es que se confunden los síntomas con cuadros de ansiedad. A las pastillas de ansiedad a las mujeres se les da básicamente, no así, pero con mucha frecuencia, ¿verdad?, a las mujeres cuando tienen determinados síntomas. Por ejemplo, en el caso del fallo cardíaco, la mujer a veces no experimenta dolor de pecho. Puede que sí, pero puede que no. Y puede tener otros síntomas relacionados, por ejemplo, con náuseas, vómitos, dolores de cabeza, sensación de mareo, dolor en las mandíbulas. Y entonces esto no se asocia con un fallo cardíaco. Por tanto, Álvarez de Ardet, que también es profesora en la Universidad de Alicante, nos dicen que los problemas de salud de la mujer no se habían estudiado hasta la introducción de los estudios de género en medicina en 1991. La investigación, además, se había centrado solo en enfermedades relacionadas con la reproducción, es decir, aquellas que tienen relación directa con el embarazo y el parto. Y el resto se descuidaban. El resto de cuestiones relacionadas con la salud femenina no eran objeto de atención. Y los patrones de las mujeres en sintomatología, respuesta a los tratamientos y pronósticos no se comprenden bien todavía porque, lo que decía antes, están formulados para hombres mayoritariamente, lo que lleva, según Ruiz Cantero, a diagnósticos y tratamientos erróneos. A pesar de que existen, desde luego, notables y decididos esfuerzos, ¿no?, para darle visibilidad a la salud de la mujer, un dato solamente, fijaos en este webinar del Observatorio de Salud de la Mujer,
que fue publicado en julio de 2021. Yo redactaba el proyecto como en octubre, noviembre de 2021, y claro, me daba cuenta que todavía tenía mucha actualidad el hecho de que en 2021 todavía se hacían este tipo de webinarios, ¿no? Mujeres invisibles para la medicina, análisis pre y post pandemia, por la doctora Carme Valls-Llobet. Aquí ella todavía también en un artículo del País a finales del 2021 nos habla Tu cuerpo no existe y nos habla de estas cuestiones. Ella es una doctora muy involucrada con estos aspectos y publica sobre asistencia sanitaria y género. Ahí tienen, por ejemplo, uno de los libros, Mujeres invisibles para la medicina, pues que da también pie a toda esta cuestión que habla de la invisibilidad de las mujeres por parte de la medicina y que, como vemos, es muy reciente aún. Veamos ahora otro aspecto que también se nos antoja crucial y está relacionado con la invisibilidad de las mujeres, pero ahora con respecto a su infrarrepresentación en las fichas terminológicas de bancos de términos tan importantes y utilizados como son IATE o Termium o en diccionarios. Al consultar unidades léxicas que designan profesiones, cargos, títulos o actividades, por ejemplo, en IATE pueden buscar translator, qualified nurse, landowner, farm holder, option buyer. En estos bancos terminológicos institucionales, incluso en nuestros diccionarios especializados del inglés profesional y académico, también, que eso lo estamos arreglando, nos encontramos con la ausencia de sus equivalentes en español en forma femenina: traductora, enfermera cualificada, propietaria de tierras, jefa de explotación, tenedora, o siquiera con la marca lexicográfica de género femenino con sufijos el que corresponda, ¿no? Como a, esa, isa o ina. Esa inexactitud, en algunos casos, puede contribuir a la perpetuación de estereotipos de género, pensamos, y contradice además, en cierta manera, los principios de igualdad y sensibilidad de género en el uso del lenguaje. Además, no reflejan la realidad en la que las mujeres tienen una representación significativa en profesiones como la traducción y la enfermería, ni tampoco se ajustan al principio de exactitud lingüística, pues omiten una información importante para hablantes sobre la flexión nominal de género. Ahí estamos viendo algunos ejemplos y hay muchos más. Todo lo anterior me motivó para redactar el proyecto al tiempo que me preguntaba, y esta es una de las preguntas que yo me hago también por experiencias personales, cómo una terminóloga, como una profesora de universidad, como una traductora puede contribuir al desarrollo de sociedades más igualitarias, donde el rol de las mujeres en distintas disciplinas no sea solo igualitariamente representado, sino que también se reconozcan y aborden sus problemas de salud específicos. Me planteo esta pregunta y empiezo a pensar, por supuesto, en el equipo que va a formar parte de Digitender. Esto surge, pues lo experimenta y a continuación empiezas a hablar con los colegas sobre cómo podemos articular este proyecto. Pues los terminólogos somos, en mi humilde opinión, somos muy importantes porque difundimos conocimientos a través de los términos, como todos sabéis, y no voy a incidir más en ello porque hemos leído todos a Cabré decir que el conocimiento se vehicula a través de los términos. Los terminólogos tienen la experiencia necesaria para recopilar y organizar terminología especializada, también, por supuesto, sobre temas de salud de la mujer. Además, al compartir estos conocimientos a través de recursos terminológicos, publicaciones e iniciativas educativas, académicas, como la que está sucediendo ahora, pues podemos contribuir a aumentar la concienciación, mejorar la comunicación de la salud de la mujer y promover además una comprensión más precisa, más empática sobre estos temas de salud. Nuestro papel como terminólogos nos permite tender puentes, además, entre conceptos que pueden ser complejos, conceptos médicos, y un lenguaje más accesible o un lenguaje más
empoderador. Y luego verán a qué me refiero con esto. Al trabajar con el conocimiento, nuestros recursos pueden aprovecharse para nuevos desarrollos del procesamiento del lenguaje natural dirigidos a expertos de distintas áreas. Y eso lo vimos muy bien en la jornada de AETER que versaba sobre terminología e inteligencia artificial, que tuvo lugar en Madrid. Voy a describir ahora estos dos conceptos del proyecto, salud de la mujer y terminología sensible al género. Acudimos a revistas de prestigio. Estoy pensando pues algunas de ellas, por ejemplo, aportadas por el profesor Candel, como Women's Health, Journal of Women's Health y BMC Women's Health, para conocer cómo definían el concepto y a partir de ahí obtener una definición que fuera operativa, que pudiéramos trabajar para ver luego cómo íbamos a constituir el corpus, ¿no? Cuáles iban a ser los límites de la investigación. Y así, a partir de estas lecturas, esta es una de las definiciones con las que trabajamos, que es un conjunto de afecciones o estados de salud referidos al bienestar general y a las necesidades sanitarias de las mujeres a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la vejez, pasando por la adolescencia y el climaterio. El climaterio abarca la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, y que abarca una amplia gama de aspectos como la salud física, la salud mental, emocional, y que implica además abordar la biología basada en el género, los procedimientos diagnósticos, los protocolos terapéuticos y los avances de la investigación para proporcionar una atención sanitaria óptima a las mujeres. Esta es la definición por la que al final optamos. ¿Y esto cómo se plasma en recursos, o sea, en temáticas y subtemáticas terminológicas? ¿Qué vamos a trabajar terminológicamente? Pues en enfermedades y patologías del aparato reproductivo femenino, como la endometriosis, el síndrome premenstrual, los cánceres ginecológicos y transiciones, como el climaterio. Enfermedades que tienen una mayor prevalencia en mujeres, como cáncer de mama, cistitis, lipedema, enfermedades tiroideas y trastornos que afectan mayoritariamente a las mujeres debido a la presión social, como son los de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etc. La terminología sensible al género se refiere al enfoque terminológico que busca reflejar y difundir de manera precisa las temáticas, las experiencias y las necesidades específicas de las mujeres en un intento de equilibrar la balanza y evitar su invisibilización en el ámbito de la salud. En nuestro proyecto nos centramos en aplicar este enfoque a la terminología relacionada con la salud de las mujeres y también asignar el género gramatical femenino en los diccionarios creados por el grupo IPA y que estamos digitalizando. Ya los estamos convirtiendo a un formato estructurado, JSON. Lo anterior implica considerar desde la lengua las temáticas que son relevantes de acuerdo con nuestro enfoque y garantizar una representación adecuada y no sesgada de sus realidades. Al igual que la terminología tiene un lado lingüístico y otro conceptual, pues lo mismo ocurre con la terminología sensible al género, que se refiere por una parte al lenguaje que coloca a las mujeres y hombres al mismo nivel y que no conlleva estereotipos de género. Y en lo que respecta al lado conceptual, este tipo de terminología se centra en que la información terminológica recopilada haga explícitas las diferencias entre hombres y mujeres con el fin de ayudar a la superación de las brechas de conocimiento y disparidades en esta atención médica que apuntan las doctoras, ya que históricamente los patrones masculinos pues han sido el enfoque predominante no solo en medicina, sino también en otros dominios especializados. Pensemos, por ejemplo, en la ingeniería, en los automóviles. Hace poco oía una noticia sobre cómo se están adaptando también no solo los dummies, que son estos muñecos que se utilizan para ver la seguridad de los coches, sino también el caso de los cinturones de seguridad que están hechos para los hombres y, por ejemplo, no están bien pensados para una mujer embarazada. O sea que hay mucho campo por explorar terminológicamente, no solo en medicina, sino también en ingeniería, en arquitectura, etcétera. En definitiva, nuestro proyecto busca garantizar que los términos del dominio reflejen
con precisión las realidades médicas exclusivas de las mujeres, evitando sesgos y tabúes mediante la difusión de este conocimiento. Nosotros estamos aquí para difundir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de repositorio terminológico que estamos elaborando y que luego mostraré. Entonces utilizamos la expresión terminología sensible al género para reconocer estas experiencias de salud y estas necesidades de las mujeres que no son universales ni iguales a las de los hombres. Y además que existen desigualdades de género en el acceso a la atención médica, en la investigación biomédica, en el diagnóstico, los tratamientos, en la comprensión de sus enfermedades y sus síntomas, como apunta Ruiz Cantero en el 2019. Al adoptar esta perspectiva terminológica sensible al género, buscamos reflejar estas diferencias en el material que estamos elaborando y de nuevo aparecen estos dos verbos, difundir y dar visibilidad. Esos dos verbos son lo que mejor define el trabajo que estamos haciendo en Digitender. Voy a presentar algunas innovaciones. Voy a presentar lo que es el repositorio terminológico en línea y abierto que estamos construyendo, que está en pruebas todavía. Hablaré también, aquí tal vez tenga que decir que se ha de pensar que el proyecto es de una duración no más de 2 años, no de 3, con lo cual hasta que empiezas a conocer, bueno, pues hacer toda la exploración del ámbito, todas las definiciones de los conceptos, hasta que empiezas a funcionar realmente pueden pasar en torno a los 6-7 meses fácil. Con lo cual el proyecto realmente empieza a funcionar a partir de, yo diría, del 8º mes. Entonces se nos queda corto. De hecho, hemos pedido un proyecto que sería Digitender 2, a ver si nos lo conceden, no lo sé. Esto está solicitado al Ministerio para poder continuar. Si no, lo solicitaremos también a la Generalitat Valenciana. También voy a presentar el gestor terminológico propio que ha construido la Fundación de la Universidad de Alicante. Voy a presentar brevemente para que veáis cómo estamos convirtiendo los formatos de documentos en los que se han hecho los diccionarios del grupo IPA, incluso en papel, y los pasamos a un formato estructurado JSON. La microestructura de la ficha terminológica creo que también tiene cierta innovación. Os voy a hablar de la intervención en las definiciones terminológicas y he tomado intervención de mis charlas con la profesora Rosa Luna al explicarle lo que estábamos haciendo con las definiciones. Selección de contextos en positivo. Veréis cómo en algunos casos la selección de los contextos, porque en temáticas como la menopausia nos damos cuenta de que el discurso es extremadamente negativo. La menopausia al final se entiende como una enfermedad y aparece un discurso absolutamente desolador para la mujer que se encuentra en menopausia, y hablo por experiencia propia. Hablaré un poquito de la creación de los corpus, de los corpora sobre temáticas de salud de la mujer y del extractor terminológico y la guía de anotación. Esto último en desarrollo, como ahora veréis. Bien, estamos creando un repositorio terminológico que por un lado tiene un acceso web. De hecho hay algunos, ya se pueden consultar términos, aunque se ha de pensar que está en un modo de pruebas. Es un banco terminológico accesible a través de la web con diccionarios especializados del grupo IPA y la colección que denominamos WEALTH, que es el Women's Health Terminology. Bien, aquí, por ejemplo, estamos viendo los glosarios especializados. Ahora de momento está el de la industria de las rocas ornamentales y estamos produciendo el económico y financiero. Con respecto al económico y financiero, ahí va a incluir pues, terminología relativa a la banca, a la bolsa, económica, financiera y comercial. Y luego también estamos trabajando con el diccionario de los derechos humanos y el diccionario jurídico. ¿De acuerdo? Todo esto estará
disponible en glosarios especializados. Con respecto al repositorio terminológico que tiene que ver con la colección Wealth, ya he comentado que queremos difundir conocimientos sobre temas de salud de las mujeres o romper ciertos tabúes o estigmas a partir de esta difusión. Estamos trabajando la menopausia, la menstruación, trastornos alimentarios y menstruación. Estos son los 4 en los que al final nos hemos enfocado. Y estamos difundiendo a través de artículos pues, información lingüística, terminológica, discursiva sobre estos 4 ámbitos. Además, estamos en proceso de creación, revisión de endometriosis en inglés y español. Tenemos 437 entradas, algunas están creadas y están ya completamente terminadas, pero hay otras que están en revisión. Está la menopausia y los trastornos de la conducta alimentaria. Luego tenemos otros que fueron producidos dentro del contexto de la asignatura de terminología bilingüe con mi grupo de prácticas, ¿de acuerdo? Entonces también los trabajaremos porque todo esto necesita pues, una revisión muy pormenorizada. En la actualidad, bueno, concretamente el lunes, pues se incorpora una investigadora junior al proyecto y bueno, ella, que se llama Soledad López, ella se dedicará en exclusiva a toda esta cuestión de la terminología. Así que esperamos que de aquí a noviembre pues tengamos bastante avanzados algunos de los glosarios que están referenciados aquí. Este, por ejemplo, lo que están viendo es de los glosarios Wealth, el de la menopausia, que hay algunos que ya se pueden consultar, hay algunos términos que se pueden consultar. De nuevo, insisto en que puede ser que haya que no encuentren mucha información porque estamos en el proceso todavía, ¿eh? Estamos en el proceso. Este proyecto empezó en diciembre 1 de diciembre del 2022. Bueno, además de esta colección que estará en formato consultable en la web, a raíz de la consulta de términos concretos, la colección Wealth se va a distribuir como conjuntos de datos en Zenodo. Y la idea es que va a seguir los principios que se denominan FAIR y que voy a explicar a continuación. El principio de encontrable, findable, se refiere a la capacidad de encontrar y acceder fácilmente a los datos. Y aquí pues la guía nos dice cómo tienen que ser esos datos para que se reconozcan como encontrables. Tiene que tener identificadores únicos y duraderos. Lo bueno de Zenodo, por ejemplo, Zenodo, la Universidad de Alicante es una comunidad de colección de datos que nos permite pues, iremos incorporando aquí estos conjuntos de datos y además asigna un identificador DOI. La segunda recomendación es que los datos deben incluir información detallada sobre su contenido, formato, autoría, etc. Y Zenodo lo permite. Tiene que tener una identificación explícita y un registro o indexación. Allí está en azul porque Zenodo cumple con todos estos datos que nos indica estos principios FAIR. Además, tiene que ser accesible, que se refieren a la disponibilidad y facilidad de acceso a los datos y metadatos. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que los metadatos pueden ser recuperados mediante un identificador utilizando un protocolo de comunicación normalizado. Entonces, Zenodo es un repositorio digital de acceso abierto y permite el acceso a los datos y metadatos de forma sencilla, estandarizada, a través de HTTP y otros protocolos, etc. Con lo cual, estos datasets, estos conjuntos de datos, también estarán disponibles y serán accesibles de manera fácil para que puedan ser reutilizados, ¿no?
En el contexto de los recursos terminológicos como glosarios, bases de datos, ontologías, la interoperabilidad implica la capacidad de estos recursos para funcionar de manera conjunta y coordinada y permitir pues, ese intercambio de datos y comunicación entre diferentes sistemas y aplicaciones. Tienen que poder ser utilizados por distintos usuarios, aplicaciones, sistemas de manera eficiente y efectiva, independientemente de la plataforma, el formato, el idioma en que estén. Así que nosotros en un principio habíamos pensado en el formato SCORS. Lo que pasa es que llegados a este punto no nos da tiempo, a lo que queda del proyecto, a trabajar el formato SCORS. Lo exploramos, llevó tiempo y no nos ha sido posible, decir, la realidad, no nos ha sido posible eh, llegar a implementar este formato en los glosarios, porque es que los glosarios todavía los estamos elaborando. Sí que tenemos la estructura de la ficha, pero los glosarios no están terminados y hay ciertas dificultades. De momento, como interoperable, pues los pondremos accesibles a través de un formato XML, y pensamos que podemos considerarlo como un formato interoperable en muchos contextos. Este principio de reutilizable se refiere a la idea de que los datos y metadatos deben ser publicados de tal manera que otros puedan reutilizarlos para nuevos fines sin restricciones innecesarias, ¿no? Tienen que estar así descritos de manera detallada. ¿Cómo tiene que ser nuestro recurso Wealth para que sea reutilizable? Pues los vamos a publicar como conjuntos de datos abiertos en un formato estándar, que esté bien documentado. Lo publicaremos con estas licencias de uso a través, ya digo, de esta plataforma Zenodo. Se explicará, se proporcionará información porque Zenodo ofrece una ficha en la que es posible identificar todos estos datos, la procedencia de los datos, el contexto en que se recopilaron, etcétera, y nos aseguraremos de que los datos pues, cumplan con las normas y los estándares, ¿no? Y en esto, por ejemplo, es en lo que se está trabajando también con nuestro gestor terminológico, que se está ya realizando una función para que estos glosarios de la salud femenina pues, puedan ser exportados a un formato estándar. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el gestor terminológico propio, estamos dentro del repositorio, dentro del gestor, que hemos denominado Yulma Terms. Y pues aquí lo que vemos es los glosarios Yulma, bueno, así le denominan en la fundación, y tenemos el gestor para todos los glosarios Wealth. Tenemos, por ejemplo, el glosario de rocas ornamentales, podemos acceder y bueno, y a través del gestor podemos hacer cambios. Ya se han hecho los cambios, por ejemplo, que tienen que ver con las actividades, profesiones que recogía este diccionario para ponerlas también en su versión en femenina. Eso ya está hecho. Hay otro glosario, por ejemplo, ya hemos hablado del económico financiero, ahí estamos viendo el de endometriosis, en el que estamos trabajando y tenemos ya muchos términos, aunque todos no están publicados porque los tengo que revisar y entonces luego, bueno, yo no, los tenemos que revisar y entonces ya los podemos publicar. Tiene una fase de revisión, la menstruación, los trastornos alimenticios y la menopausia. Esos son los que tenemos abiertos de momento y en los que estamos trabajando. Bueno, en cuanto a la conversión de formato, he de decir que partimos de diccionarios especializados realizados por el grupo El Inglés Profesional y Académico. Hay profesores que están en este proyecto, como es el doctor Miguel Ángel Campos y el doctor Pepe Mateo, que se ha jubilado recientemente, que nos han proporcionado pues determinados glosarios que tenían confeccionados en formato doc. Y lo que estamos haciendo es convirtiéndolos en un formato JSON. Esto no lo estamos haciendo nosotras ni nosotros, esto lo estamos, ya lo habíamos previsto y esto lo están haciendo un departamento de computacional, ¿de acuerdo? Nosotras lo que sí que hacemos, aquí se puede ver, por ejemplo, un poco el flujo del proyecto, pues
nos pasan los archivos y estos archivos JSON los tenemos que revisar. Tenemos que revisar cada uno de los términos para ver qué problemas ha habido en la conversión. Y los vamos anotando, todos los problemas, porque si es un problema muy general, apuntamos el problema a este departamento y ellos lo resuelven más automáticamente que nosotros. Si son problemas puntuales, o por ejemplo, si lo que queremos es, que también lo hacemos, lo que queremos es poner en femenino todas estas profesiones, porque estos diccionarios, por cierto, recogen muchas profesiones y actividades, todas ellas en masculino, pues entonces también lo vamos haciendo en este formato JSON, ¿no? Para que cuando sean importados a nuestro repositorio, pues ya tengamos otro tipo de tareas que hacer. Entonces vemos que hay un procesado inicial, el que está provocando más problema en la conversión a JSON es los términos económicos y financieros. El de derechos humanos, pues por ejemplo, ya vemos que está español-inglés e inglés-español y lo estamos revisando. En este sentido, eh, pues también mencionar que los miembros del proyecto colaboran con estas tareas, si no sería impensable. Bueno, pues ahí vemos cómo está en el proceso inicial, en el proceso y los finalizados, los que ya tenemos finalizados y ya lo están parseando para incluir, la fundación lo está parseando para incluirlo dentro de la base de datos, es el de la banca. Ese va a estar pronto disponible su consulta a través de la web. Hablaré ahora de la microestructura de la ficha terminológica. Esta clasificación surge a partir de esta cita del trabajo de Ruiz Cantero, que dice que para clasificar las enfermedades desde la perspectiva de la interacción de sexo y género, nos apoyamos en las diferencias fisiopatológicas básicas y en los estudios epidemiológicos que muestran diferencias en la prevalencia. Este término me dijo la profesora que era un término muy importante en toda esta cuestión de género y salud, la prevalencia de las enfermedades según el sexo. Y entonces hay enfermedades de mayor prevalencia en un sexo, enfermedades con diferente edad de inicio, con diferente sintomatología, como el infarto que hemos hecho alusión previamente, con diferente respuesta al tratamiento y pronóstico en un sexo y respecto del otro, ¿no? Y enfermedades únicas de un sexo, normalmente las que están asociadas con la reproducción. A partir de ahí construimos nuestra ficha. Nuestra ficha eh, la consideramos una innovación en la organización y presentación de la información terminológica, puesto que pretende mejorar un poco la utilidad de los datos. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos campos identificativos, que esto pues ya mm, eh, pues lo conocemos todos. Hemos creado campos en que nos dice quién ha creado el término y si se ha revisado o no, qué fecha de revisión, etcétera. ¿De acuerdo? Ven también un tic ahí que es publicado. Lo podemos, cuando le hacemos este tic es que la ficha ya está completa y se puede publicar. Luego podemos incorporar imágenes, aunque no lo estamos haciendo, porque implica, por supuesto, pues ver si tienen derechos de autor. Y después tenemos campos lingüístico-terminológicos, la definición, la fuente de la definición, etcétera. ¿De acuerdo? Estos campos son los campos eh, pues, que se suelen considerar para, como básicos, ¿no? La definición, los contextos, fuente de la definición, categoría gramatical, especialidad médica, etcétera. Y otro tipo de marcas, notas, etcétera. También tenemos campos de relaciones conceptuales para similitudes, secuencialidades, causalidades, instrumentales y meronimias. Aunque es cierto que lo que más estamos trabajando es la similitud. Por ejemplo, este es para el campo de sofoco, para el término sofoco y la inclusión. Por ejemplo, síntoma vasomotor, que es un término hiperonímico de sofoco. ¿De acuerdo? Tenemos, por tanto, como vemos, relaciones conceptuales. Y aquí están los campos sensibles al género que surge de esa clasificación que apuntaba Ruiz Cantero. Decimos si un término está relacionado con el género,
En este caso, por ejemplo, sofoco decimos sí, está relacionado con la mujer, también está el valor sí, con el hombre o no, indistinto. Tenemos las edades de inicio, la prevalencia, si es más prevalente mujer o no, y los síntomas específicos de la mujer, ¿de acuerdo? Luego hay otros campos que he de decir que todavía no hemos completado, que sería la respuesta específica de las mujeres al tratamiento y las diferencias en el pronóstico. Esto todavía. Luego, cuando completáramos estos campos, pues añadiríamos referencias de dónde hemos obtenido esta información. Bueno, realizamos definiciones y seleccionamos contextos, como veremos después, y queremos que plasmen la sensibilidad de género y que de alguna manera representen un tipo de términos concretos desde una óptica más empoderadora o positiva, ¿de acuerdo? Y tomo el término intervención en las definiciones, como he apuntado antes, de la profesora Rosa Luna de la Universidad Ricardo Palma. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos una definición, en este caso de sofoco, de español. Dice que es una sensación de calor, muchas veces acompañada de sudor, enrojecimiento de la piel, como la que suelen sufrir las mujeres en la época de la menopausia. Entonces, ya está pues, definiendo de una manera un tanto negativa sufrir las mujeres en la época de la menopausia y además todas las mujeres en la menopausia lo sufren. Y luego este contexto que hemos tomado de Sanitas, que dice, hay que considerar que la llegada de la menopausia conlleva una caída drástica de la producción de estrógenos, lo que implica la pérdida de la protección natural frente a las enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis, así como alteraciones del sueño, disminución del deseo sexual, sequedad vaginal, sofocos, cambios de humor, etc. Entonces vemos cómo en este contexto se da por hecho que vamos a sufrir todas estas cuestiones de salud. Claro, Sanitas, pues evidentemente, y bueno, esto está online, se puede consultar, está puesto aquí, aunque no lo lo estoy difundiendo porque lo he tomado ahora de ahí, no es que esté en nuestra ficha representado, pero es para demostrar, para mostrar aquí que efectivamente hay contextos que son extremadamente negativos a la hora de querer definir qué es un sofoco en esta transición vital de las mujeres. Y en el otro lado vemos cómo hemos intervenido en esa definición, la hemos adaptado de una definición tomada del corpus en español, menocorpus, y dice síntoma de la menopausia y premenopausia caracterizado por una sensación de calor intenso, ocasionalmente acompañado de sudoración, enrojecimiento de la piel y aumento de la frecuencia cardíaca, con una duración indeterminada y que no experimentan todas las mujeres. Dejamos una vía abierta porque no todas las mujeres sufren sofocos, no todas las mujeres lo sufren de la misma manera. Entonces, esto surge a la hora, ¿por qué surge esto de querer intervenir en las definiciones terminológicas? No se puede intervenir en todas las definiciones terminológicas. Estamos interviniendo en algunas en las que pensamos que se difunde conocimiento de una manera sesgada y que desvirtúa a veces la realidad, ¿de acuerdo? Porque no todas las mujeres tienen o padecen o sufren, como decía el otro, lo mismo con los sofocos. Entonces nosotros queremos hacer una visión, aportar una visión más empoderadora. No se puede en todos los casos, efectivamente, pero hay algunos que sí. Yo creo que el caso de la menopausia sí queda mucho para intervenir en algunas de las definiciones, porque la menopausia no es una enfermedad, aunque se trata como si lo fuera. Y luego veremos más casos. Por ejemplo, el contexto que hemos elegido es los síntomas vasomotores o sofocos se describen como una sensación de calor percibida generalmente en la parte superior del tórax, el cuello y la cara, a menudo asociada con la transpiración abundante, un poco más, digamos, neutro, ¿de acuerdo? No describiendo los sofocos, más luego toda una serie de síntomas que parece que vas a morir de un momento a otro cuando tienes, me río por no llorar, pero es así. O sea, cuando estaba construyendo este corpus y estaba viendo todas las palabras clave, verdaderamente es extremadamente negativo, ¿de acuerdo? Hacemos selección de contextos en positivo, ¿no? Por ejemplo, en español estamos viendo
este término de la menopausia y es un proceso de reestructuración del equilibrio hormonal, porque cuando uno lee sobre la menopausia, muchas veces se habla de obsolescencia programada, es decir, ya no valemos, no tenemos ninguna función social, porque hay médicos que hablan de esto, o hablan de pérdida, 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 lo perdemos todo, drástico, o sea, siempre se utiliza un lenguaje muy, muy negativo, porque está medicalizado y considerado, como digo, como una enfermedad. Entonces hemos cogido un contexto, la menopausia es un proceso de reestructuración del equilibrio hormonal en las mujeres relacionado con la edad. O, por ejemplo, este en inglés, que por ejemplo dice, some women feel a sense of maturity and wisdom once they reach the menopause milestone. Y como vemos, pues es al final, también podemos seleccionar contextos positivos, en el sentido en que la menopausia puede ser también para algunas mujeres una etapa muy liberadora, ¿no? Tengamos en cuenta que quien sufre con las menstruaciones, pues deja de tenerlas. Y entonces, pues, quiero decir que también tiene beneficios. Y nosotros también queremos hablar, en algunos casos, de los beneficios. No se puede hacer en todos los casos, ojo, pero sí pensamos que en algunos sí. Como vemos, lo que queremos es construir un enfoque aquí un poco más constructivo con respecto a esta transición vital de la mujer. Voy a hablar ahora de la creación de los corpora, deciros que estamos dentro de este flujo de proyecto, pues estamos en la explotación del corpus, aunque consideramos los corpus como digamos, como un corpus abierto, porque cuando encontramos textos seguimos incorporando, no los hemos cerrado todavía. Y también estamos en la fase esta de gestión terminológica. Nos encontramos justo en la mitad y debemos acelerar para poder cerrar el proyecto. Bien, con respecto a los criterios de selección, pues ya lo mencionaba también en mi tesis doctoral, hacemos estos criterios que todo el mundo apunta, los criterios que son pues, de tipo lingüístico para la selección y clasificación de los textos que van a formar parte del corpus. Los internos sí que son puramente lingüísticos y los externos pues, se refieren más bien a variables extralingüísticas, pero que son relevantes, ¿no? Y a partir de ahí pues establecemos la relevancia, la diversidad, la representatividad y la calidad de los textos. Pensamos que nuestros textos son relevantes porque hablan de temas relacionados con la salud de la mujer. Intentamos dar una diversidad de tipos de textos especializados, informativos, divulgativos. Además, vamos recogiendo esta característica que luego veremos más adelante en nuestro GES Corpus, que lo hemos adaptado para formato web. Los textos que son representativos en el sentido de que representan distintos ángulos de conocimiento y experiencia dentro de los campos que hemos seleccionado y son textos que están escritos por expertos o están divulgados por entidades o instituciones médicas a través de Internet, ¿no? Hemos utilizado también para cada subtemática la herramienta Record, que fue desarrollado por la profesora Gloria Corpas y Miriam Seguiri de la Universidad de Málaga y permite, pues introduciendo los corpus, nos ofrece visualmente la representatividad de cada uno de los corpus, ¿no? Y esa representatividad se da cuando se cruzan estas dos líneas, la roja y amarilla. Nos ayuda a determinar si tenemos suficientes textos o no. Creamos estos corpus y nosotros los tenemos los corpus subidos a la herramienta de Sketch Engine, porque es una herramienta que nos permite, además de crear corpus especializados, pues visualizar concordancias y visualizar otro tipo de patrones, etc. En el caso de la compilación, ya saben que Sketch Engine tiene la herramienta de Web Bootcat integrada, entonces con unas palabras semilla, pues rastrea la web para ir recogiendo textos. Luego, además, estos textos se pueden
lo que recoge puedes ir visualizándolos uno a uno y una vez das el visto bueno puedes quitar o no algunos textos y una vez que das el visto bueno se van integrando al corpus. Aquí tenemos, por ejemplo, una captura de pantalla para Eating Disorders y, bueno, pues permite con esta herramienta buscar los documentos en la web, los descarga, los añade y además, como decía, es posible previsualizarlos para decir, pues este interesa o no interesa, ¿no? Es importante que estén bien definidos los parámetros antes, o las palabras semilla que yo recomiendo que no sean más de 3 al mismo tiempo y si buscamos algo relacionado con la menopausia, pues siempre menopausia esté presente en esta búsqueda para hacerlo para hacer más restrictiva. En este caso eran eating disorders, ¿no? Luego, en las fuentes, como digo, tenemos la web a partir de Sketch Engine, que nos ayuda a, a rastrear la web para encontrar pues, páginas web, textos que son relevantes de acuerdo con las palabras semilla y además se puede utilizar para ampliar, ¿no? el corpus, además con la función sugerencias, que es muy interesante porque proporciona una lista de palabras clave y términos que están relacionados y como puede verse en la diapositiva, esta función sugiere palabras clave y términos del corpus, por lo que resulta muy útil para seguir haciendo búsquedas, ¿verdad?, a partir de estas palabras que el propio Sketch Engine nos sugiere. Entonces es fácil ser más selectivos y ir agrandando el corpus a partir de estas palabras que nos proporciona Sketch Engine. Por supuesto, también vamos a bases de datos médicas, ¿verdad?, para ir recuperando textos. Lo que pasa que aquí el problema que encontramos es que en ocasiones como sabéis, los que habéis compilado corpus especializados, pues son muy especializados. Y a veces nos interesa más para aprender sobre el dominio textos que tengan una finalidad más divulgativa, una función más divulgativa. Bueno, decidimos, por tanto, qué textos vamos a incluir, hacemos esa selección, tenemos que tener en cuenta las cuestiones de equilibrio entre pertinencia, diversidad, representatividad y calidad. Hacemos una selección de palabras clave, pues resulta crucial para garantizar que el corpus incluye toda una información completa y detallada sobre dominios y subdominios que queremos recoger. Y luego además anotamos todos estos corpus que recogemos, los anotamos, lo etiquetamos. ¿Cómo se anotan? Pues vamos incorporando información sobre cada uno de los textos en GEScorpus. Por ejemplo, el nombre del fichero, cómo lo hemos guardado, el tema, el subtema, la fuente, el número de palabras, nivel de especialización, etc., ¿no? Y luego el etiquetado gramatical que hace Sketch Engine. Ahí tenemos en la siguiente pantalla, tenemos este programa que hemos convertido a formato web para a cada uno de los textos y incorporarles toda esta información, de manera que luego podemos hacer búsquedas por temáticas y saber, exporta hojas de cálculo y podemos ver qué información tenemos, qué textos tenemos en cada uno de esos corpus. Luego utilizamos también Sketch Engine para explotar, extraemos terminología y por supuesto, realizamos análisis que son contextuales o de patrones, a través de las keywords, de la frecuencia de los términos, todo esto ya lo conocéis, ¿no? También tiene la opción de las tendencias, aunque para esto sería necesario tener etiquetado cada uno de los textos con los años para que el programa te pueda hacer una tendencia donde se puede hacer un análisis diacrónico, observar neologismos. Tendencias no lo estamos todavía utilizando. Ya sabéis que podemos crear listas de términos, buscar los contextos de uso y una opción muy interesante es Google Sketch, que ya la conocéis, que son visualizar patrones de uso y colocaciones. Y esto permite, pues, ser muy exhaustivo a la hora no solo de recoger un término, sino también toda su combinatoria pertinente. Por supuesto, también utilizamos inteligencia artificial, lo que denominamos terminología,
y al final yo la entiendo en este proceso, en este proyecto, entiendo aquí la inteligencia artificial como una herramienta asistida, ¿no? Es decir, hablo de la terminología asistida por la inteligencia artificial. ¿Por qué asistida? Porque nos permite, lo utilizamos como una herramienta de consulta. Es decir, nos permite explorar en profundidad significados de los términos, relaciones de los términos, conocer enseguida los equivalentes terminológicos, si hay diferentes denominaciones para un mismo término eh, y para redactar definiciones también. ¿Eh? Por eso hablo de asistida, es decir, porque realmente lo que hacemos es que ahora mismo solo lo utilizamos en esta fase de completar las fichas terminológicas, ¿de acuerdo? Somos nosotras y nosotros los que interpretamos los datos y actuamos en consecuencia. No somos los primeros, ChatGPT, hay algunas herramientas de lexicografía, terminología que lo han integrado ya para la elaboración de diccionarios, como Sonalex. Ahí hay una, una charla on how ChatGPT can take over all of the dictionary maker's task, o sea que ya están integrándose en gestores, ¿no? de lexicográficos o terminológicos, como Sonalex, y ahí tienen dos ejemplos de la pregunta: ¿conoces otras formas de denominar la atrofia vaginal? Y entonces pues ChatGPT pues, nos dice todas las formas, ¿no? que según este chat pues, existen para denominar atrofia vaginal. Claro, luego nosotros tenemos nuestro corpus y lo que hacemos es ver si efectivamente nos salen estas opciones. Atrofia vulvovaginal, síndrome genitourinario de la menopausia, este sí que sale, atrofia urogenital, este de estrogenización insuficiente, nos explica ahí un poco lo que significa, y vaginitis atrófica, ¿no? Nos da esa variación denominativa para atrofia vaginal, que por cierto no nos gusta nada el término. ¿Y define qué es la atrofia vaginal? Pues ahí define la atrofia vaginal. O sea que la verdad es que no vamos a decir que no, nos ayuda muchísimo en estas cuestiones terminográficas. Luego también estamos, muy recientemente por cierto, con el extractor terminológico y elaborando la guía de anotación. ¿De acuerdo? Los que van a elaborar, están elaborando el extractor terminológico, son los profesores Antonio Moreno Sandoval y Jordi Porta Zamorano. Entonces, utilizan corpus bilingüe emplean técnicas de extracción automática de términos para identificar conceptos sanitarios relevantes dentro de los corpus. Se ha utilizado, por ejemplo, una primera prueba, lo estamos haciendo con el dominio de la endometriosis. Entonces, se ha utilizado en español, se le ha dado a Multimédica, que es un extractor ya generado en un proyecto anterior por el profesor Antonio Moreno. Se ha generado una primera extracción terminológica. Hemos hecho un cotejo manual de la lista. ¿De acuerdo? La primera lista hemos cotejado los términos que son relevantes y los que no. Y además hemos ampliado, ¿cómo lo cotejábamos? Pues buscábamos los contextos en el corpus, ¿no? Y veíamos que efectivamente era relevante. Algunos no, algunos sí. Y además que no conocíamos o que nos parecía raro, ¿no? Como el caso de cápsula. Cápsula aparecía como término y efectivamente es un término relevante dentro de la endometriosis. Y además lo íbamos ampliando. Si encontrábamos otros términos que eran combinatoria, términos multipalabra, pues los íbamos añadiendo. Luego hemos usado BRAT para etiquetar este conjunto de 50 primero hay un etiquetado automático con BRAT a partir de la lista que nosotros de nuevo devolvemos a los informáticos, y además se hace un etiquetado manual de nuevo ya dentro de BRAT, como lo que muestra aquí la figura en la ilustración, un etiquetado manual por dos etiquetadoras diferentes, que son Carmen y Sofía. Una en la Universidad de Alicante, tiene una práctica, una beca de prácticas en el Yulma, y Sofía, ubicada
en el laboratorio de lingüística informática, también becaria, y hacen una etiquetación cada una desde lugares diferentes, para luego hacer una armonización. Ellas ya han terminado, por cierto, y ahora pues, tenemos que ver entre nosotros quién armoniza para generar la gold standard. Y después se alimenta el extractor, se entrena con esta nueva lista. Pero esto no, todavía no lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Es la idea, para generar un extractor terminológico y además generar una guía de anotación que publicaremos también en Zenodo para que se vea, o sea, lo queremos hacer abierto para que se vea lo que consideramos término o no dentro de cada subdominio. Bueno, y ya las últimas consideraciones. Que no se me olvide, y he puesto esta imagen aquí, es porque tenemos en la web tenemos un formulario de contacto por si nos quieren hacer alguna sugerencia, por si encuentran alguna errata, porque si quieren proponer alguna ficha, ¿de acuerdo? Pueden, por favor, colaborar. Y también, aunque no aclaré al principio, lo aclaro ahora, esta presentación se llama Proyecto Monitor, porque Digitender aspira a servir como modelo para proyectos similares. He hablado de la salud de la mujer, pero todavía nos queda mucho que hacer en ingenierías, en innovaciones, en tecnologías, en arquitectura con sesgo de género. Y pretendemos humildemente generar un impacto significativo en el campo. Y de hecho, pues de ahí surge este proyecto docente, EmpowerTerm, que presentaré, por cierto, en Perú, en Lima, en CITEI, que les animo a asistir, el Congreso del Colegio de Traductores de Perú, CITEI 2024, ahí presentaré, porque me di cuenta que en PowerTerm es cuando con las alumnas, porque mayoritariamente son chicas, las alumnas trabajábamos en glosarios sobre la salud de la mujer, las concienciábamos, había debates muy interesantes sobre cuestiones relativas, por ejemplo, a la píldora anticonceptiva, o cuestiones relativas al dolor en la menstruación, por qué se normaliza, por qué está normalizado que nosotras tengamos dolor en la menstruación, y al final creamos conciencia también en el aula. Entonces de ahí surge este proyecto con una línea absolutamente docente, no investigadora, pero que los alumnos están y las alumnas están encantadas de colaborar, y bueno, pues hemos pedido un proyecto docente en esa línea y esperamos que también nos lo den. Digitender es un trabajo en curso, estamos en pleno desarrollo todavía. Este proyecto pues, tiene como objetivo, ya han visto, promover esta igualdad de género mediante digitalización de diccionarios bilingües especializados y creación de recursos terminológicos en el área de la salud de la mujer. Los recursos terminológicos WELL se presenta como una web, han visto, consultable, y también como un conjunto de datos que estarán en un formato que siga las recomendaciones FAIR. Hay dos líneas de acción, como vemos: digitalizar diccionarios especializados y completar la conexión web. Y bueno, pues han visto una serie de innovaciones o hitos. El proyecto introduce nuevas formas de abordar esta igualdad de género y de visibilizar, ¿verdad?, estas cuestiones de la salud de la mujer. Así el terminólogo toma esta... Alguien del proyecto, Laura Ramírez Polo, dijo que al final se está convirtiendo Digitender en un movimiento social, y yo verdaderamente lo creo, porque los terminólogos también podemos hacer tener este tipo de actitudes o tareas sociales a través de la difusión del conocimiento, y esto se hace a través de nuestros repositorios terminológicos. En definitiva, quiero decirle que continuamos avanzando en estas actividades del proyecto Digitender. Aquí tienen la bibliografía citada, y muchísimas gracias por su atención, y ya pues empezamos el debate. No sé si me he pasado de tiempo o no.
Ya terminé. Sí, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo a la doctora Chelo por este proyecto, por mostrarnos este proyecto tan innovador y tan necesario para esta sociedad, pero también estoy pensando en hacernos reflexionar qué podemos hacer nosotras como traductoras, como terminólogas, como lexicógrafas, qué iniciativas, qué acciones podemos tomar para visibilizar más a las mujeres. Bueno, sin más, tenemos bastante preguntas en el chat. También los invito que escriban sus preguntas en el chat o si no, una vez que acabemos las preguntas, levantar la mano y darles la palabra. Bueno, Mercedes Suárez dice, Chelo, qué gusto verte y escucharte. Te felicito por tan interesante proyecto con un alcance social importante. Una pregunta, cuando haces referencia a la terminología sensible al género, haces referencia con ejemplos a hombres y mujeres. ¿Qué sucede o cómo han pensado trabajar la inclusión de otros géneros que ahora se expresan mediante expresiones como niñas e ellas? Bueno, eh, esto va destinado a las mujeres. Yo sé que la cuestión del término género suscita controversia, porque no decimos sexo, y el sexo sí que, ¿verdad? Pero el género es esa relación social entre hombres y mujeres en cuanto a funciones, comportamiento, actividades, atributos, oportunidades y que se basan en diferencias de niveles de poder, ¿vale? Pero si hemos visto, las doctoras hablan de sesgo de género en la asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, por eso hablamos de terminología sensible al género y en un capítulo del libro que está próximamente, sale en Peter Land, pues ahí explico que nosotros nos centramos ahora en la mujer, no nos centramos en otras cuestiones, ¿de acuerdo? En visibilizar a la mujer. ¿Cómo visibilizamos a la mujer? De momento, con la categoría en femenino, porque yo creo que es así como se visibiliza. Luego ya podremos poner otras categorías, pero yo quiero poner a la mujer ahora en primer plano porque creo que debemos hacerlo también. Por supuesto, luego podremos ir avanzando en otras opciones de género que las hay. Pero ahora nos dedicamos, y ya lo he explicado ahí, en la salud de la mujer, única y exclusivamente. Y por eso visibilizamos categorías en femenino, que también creo que merecen su espacio. Muchísimas gracias por las respuestas. Vamos a seguir con la siguiente pregunta de Amparo Inés Huertas. Oye, y Amparo hola comenta. Mercedes, que no te he dicho nada. Bueno, Estoy muy aquí nerviosa saludamos todavía. también. Se me Sí, olvida todo, saludamos. pero bueno. Hola a todas. Oye, Saludamos, sí, a Mercedes y a otras, a otros nombres tan conocidos, ¿no? sí, por Que favor. aparecen aquí. A ver, voy a dar seguimiento. A ver, el concepto mujer ha estado cambiado en los últimos 20 Sí. años, en los cuales se ha reivindicado la posibilidad de definirse como mujer, aun si biológicamente no lo sea. Además del aumento de las mujeres trans operadas o no, que han exigido de las personas de la salud formaciones que no tenían, además de conocer más sobre los impactos del uso y abuso de las hormonas, tanto masculinas como femeninas, en las personas trans y en aquellas que se definen como no binarias, es decir, que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres. Estas identidades están incluidas en este estudio No, terminológico. Gracias. no, estas identidades no, porque queríamos primero abordar tema de la mujer y ponerla en primer plano, porque como digo, merece su espacio. Tener en cuenta que los temas de la salud de la mujer son la menopausia, la menstruación, ah, he dicho la menstruación, cuestiones que tienen que ver con impacto, que nos impacta socialmente, trastornos de la conducta alimentaria, cánceres que son ginecológicos. Recordemos que todas estas cuestiones que no son... mm, las cuestiones de la reproducción femenina empezaron a partir de 1991 y otras cuestiones no habían sido vistas por parte de la medicina como hemos visto antes. Entonces, ahora hemos situado a la mujer en primer plano. Esto no quiere decir, al contrario, quiere decir que queda un campo muy abierto para también abordar terminológicamente. El tema de las hormonas es una cuestión complicada. Las mujeres menopáusicas también, eh, pues,
como se quiere medicalizar, pues se da la terapia hormonal sustitutiva, se ofrece. Yo no digo que las mujeres no deban tomarla, sino el problema viene cuando cuando no hay esta información a la mujer que es menopáusica de sus posibilidades, de qué pasa cuando tomas esto, qué pasa esto, por qué tienes estos síntomas. Porque de verdad esto surge también como una experiencia personal y de amigas que confluimos en esta etapa y que veíamos que eh, la medicina o la atención sanitaria era muy pobre cuando se tenía que abordar estas cuestiones. Y por eso, de nuevo, insisto, hay un campo muy interesante también ahí, pero aquí hablamos de la salud de la mujer en el sentido biológico, porque Sí, aprovecho. en el sentido género puede ser diferente, evidentemente. Claro. Aprovecho. Hay, No, sí, adelante, adelante, porque Amparo tiene la mano levantada, entonces igual podría hacer como más especificaciones al respecto. Sí, no te escuchamos. ¿Podrías habilitar tu micrófono, por favor? Muy cortico, no es por qué no reivindicar el sexo y no el género, porque el género se presta para todo y ha mm, evolucionado en los últimos 20 años. Justamente me parece muy importante este trabajo y todos los que se están haciendo alrededor. ¿Por qué no reivindicar el sexo de las mujeres? Es sí, el... mira, Mm. y yo pregunté a la doctora, bueno, Álvarez Dardet, y, y es que es un término muy controvertido. Y muchas veces, ¿por qué se dice violencia de género? Cuando escuchamos violencia de género, ¿verdad que enseguida pensamos en que la violencia de género es la dirigida a las mujeres? ¿Sí o no? Entonces, género es una palabra que, aunque por supuesto es muy inclusiva, también se utiliza cuando se habla de la mujer. Por eso yo quería definir muy bien qué entendemos por terminología sensible a género en nuestro proyecto y lo he definido, porque entiendo que género puede crear controversia, ¿de acuerdo? Porque es una palabra que al final es amplia. El género es una cuestión en la que uno se identifica, es una identificación. Tú puedes haber nacido hombre, pero te identificas como mujer, ¿no? Y entonces, pues quieres que se te trate como mujer, pero aquí no, aquí estamos tratando cuestiones absolutamente femeninas, de sexo, de hecho. Y pregunté, como digo, pero me dijo, es que la interacción sexo-género es una interacción muy controvertida y por eso lo dejamos así, porque hay términos que se utilizan y que solo son para las mujeres, como el caso de la violencia de género, que es porque es mayoritaria, la prevalencia es hacia las mujeres y por eso lo utilizamos también aquí, así. Y por eso lo he explicado, ¿no? Porque creo que merece un detalle, ¿no? De dónde nos situamos. No es que no queramos tratar otras opciones, sino que aquí nos hemos centrado en la mujer, en el Igual sexo este puede ser, biológico. claro, puede ser un biológico. inicio, ¿no? Para ver un poco, ¿no? Como lo bien lo has Exacto, mencionado, ¿no? Como monitor y de ahí poder extrapolarlo exacto, en otros vertientes, ¿no? De la misma. claro. Sí, muchísimas gracias, Amparo. Voy a dar lectura Rosa Luna, que está por aquí también presente y que la saludamos. Chelo, bueno, Rosa primero comenta, felicitaciones por haber apostado por una microestructura tan innovadora. Este proyecto comprueba fehacientemente que la terminología es una herramienta empoderadora para todas las mujeres. Y conecto con otra pregunta que tiene Rosa, que dice, Chelo, una inquietud. ¿Ha observado diferencias de género en los expertos que abordan el tópico cosificación de las mujeres? Diferencias de género en los expertos que abordan el tópico cosificación de las Cosificación, mujeres. sí. ¿Puedes plantear la pregunta de otra manera, Rosa? Rosa, si A pudieras, Sí, ver, sí. a ver, sí, Chelo, me la refiero, menopausia, perdón, Chelo, me refiero a la producción por parte de expertos. Quiero saber si has tenido algún acercamiento en ese sentido a artículos o producción literaria en general sobre cosificación de la mujer, si estos textos son producidos por mujeres que hablan sobre la cosificación de mujeres o por hombres que empiezan ya a hablar de ese tema.
Bueno, los textos que nosotros hemos recogido en estos ámbitos son textos biomédicos. Entonces abordan todos estos temas de salud desde la especialidad de la medicina. No se aborda específicamente la cosificación, aunque en algunos materiales que nosotros hemos producido y que hacen análisis críticos de, por ejemplo, la metáfora, vemos cómo efectivamente la mujer es cosificada a partir de la medicina. ¿Cómo? Pues mira, puedes por ejemplo, buscar alguna imagen de este tratamiento hormonal sustitutivo y verás como las propias clínicas ofrecen este tratamiento hormonal sustitutivo ¿cómo es? Bueno, ahora no me acuerdo del otro término que ahora se utiliza, que es muy parecido, lo quieren hacer como que es muy, muy natural, y vas a ver cómo te están vendiendo el elixir de la juventud. ¿Por qué? Porque ofrecen una visión de una mujer partida en dos. En un lado tiene arrugas típicas del envejecimiento femenino, pero si tomas el tratamiento hormonal sustitutivo, se ve como una mujer joven. Al final, hasta la medicina cosifica a la mujer porque la quiere mantener siempre joven, ¿no? Si es a eso a lo que te refieres. Pero en el corpus como tal, esto lo hemos visto en algunas páginas web, pero en el corpus como tal no trabajamos las imágenes. Esto ha sido después con investigaciones posteriores de análisis de discurso. Muchísimas gracias, Rosa. No sé si he respondido, Rosa, a tu pregunta. Si esto responde a tu pregunta. La cosificación de la Sí, mujer lo vemos, esto lo totalmente. vemos, Comprendo Rosa, el diga. corpus que están utilizando y me parece que posteriormente se podría hacer extensivo a corpus más de corte sociológico, en Exacto. fin, ¿no? En donde quizá encontraríamos muchas más fuentes sobre esta materia. Muchas Sí, gracias, muy sí. interesante lo que dices. Muchas gracias, Rosa. Isabela Fernández dice, hola Chelo, muchas felicidades por este proyecto interesante, tan necesario para reducir el sesgo androcéntrico en el ámbito sanitario y visibilizar su rol en distintas esferas de la sociedad. La perspectiva de género es una deuda pendiente en la lexicografía y en la terminología. Y coincido plenamente contigo en que va mucho más allá de la inclusión de la flexión de género en los lemas, sino en las definiciones, los contextos. En este sentido, ¿os costó encontrar documentación que recoja estas conceptualizaciones positivas de algunas condiciones? Nuevamente, felicidades a ti y a tu equipo. El último estudio que hice fue también sobre el corpus de menopausia y en inglés. Y entonces lo pasé por W-Matrix, que lo que hace es que etiqueta semánticamente las palabras y ofrece una clasificación en función de estas categorías semánticas que tiene, que se denominan USAs, que seguramente Isabela las conoce. Seleccioné la etiqueta semántica emociones. La etiqueta semántica emociones es el 80% de las palabras son negativas, el 81 para ser exactos, y el 24% son emociones positivas. Eso ya te da la medida de cuán negativo es, por ejemplo, el discurso de la menopausia. Pero es que nada más tienes que ir a los blogs. Yo a veces he pensado que un día voy a escribir el Mujer contra Mujer y hablar de los podcasts femeninos que hacemos sobre la menopausia. Porque de verdad que nosotras mismas nos ponemos muy mal cuando hablamos de la menopausia. Y hablamos de pérdida, drástico, sufrir, todo así con la menopausia. No ofrecemos visiones empoderadoras de esto, que es una transición vital. Sencillamente es que la mujer envejece, igual que envejece el hombre, ¿no? Esto da, desde luego, la menopausia lo menciono porque da mucho juego para toda esta cuestión de intervenir en las definiciones, de seleccionar contextos y cambiar un poco
esta narrativa negativa que hay en torno a este discurso. Tú puedes hablar, y también lo hacíamos en un seminario que hicimos y que está disponible online, lo hemos puesto en Zenodo, que hicimos todo el grupo sobre estas narrativas de la salud de la mujer, y tú puedes hablar de obsolescencia programada, como decía un médico hace poco en El País, un médico muy reconocido, pero no dejó de aludir a nuestra obsolescencia programada, o de baile de hormonas, que es mucho más positivo hablar de ello, ¿no? Entonces, es difícil encontrar contextos en positivo, pero los hay, pocos, o sea, muy, muy pocos, porque ya digo, la diferencia cuantitativa de positivo y negativo, de sentimiento positivo o de la polarización o incluso de las emociones es abismal. Las palabras más frecuentes en la menopausia es riesgo. Riesgo. Esa es la palabra que sale. Habéis visto antes en esa definición de Sanitas, ¿no? Todos la osteoporosis, el infarto. Es que se fijan hasta si nuestra vagina está más delgada o no está más. Yo no he leído nada de esto con respecto al envejecimiento masculino. Entonces, por eso, a mí este proyecto pues me motiva mucho porque en definitiva lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo es un activismo social con la terminología en favor de, en este caso, única y exclusivamente de la salud de la mujer, del sexo femenino. Sí, pero es difícil, ¿eh? Sabela, es difícil. Sí, bueno, podría completar un poco más esto y preguntarte si han encontrado, en qué géneros textuales han encontrado más Mira, documentación hacia digamos, lo positivo y lo negativo, si han visto también los géneros textuales que expresan más lo negativo y lo positivo, relacionado con esta mira, pregunta. estamos recopilando, ya tenemos recopilado un corpus pequeño de 600.000 palabras en inglés y en español de guías de autoayuda sobre la menopausia. Entonces, claro, ahí sí que es cierto que esperamos encontrar una visión más positiva, ¿de acuerdo? Aunque se han hecho estudios y como muchas veces es escrita por médicos, al final, aunque anuncian como que vas a poder seguir viviendo con la menopausia, pues a veces son también bastante negativos porque al final hacen mención a todos estos riesgos por los que atraviesa una mujer, por lo visto, cuando está en la menopausia, ¿no? Entonces, sí que estamos construyendo, el género es el de las guías de autoayuda. Y hemos recopilado 600.000 palabras de libros que desde el 2022 al 2000 hasta la actualidad en español y en inglés, mucho más en inglés. En inglés sí que hay, en inglés sí que esto que están a la vanguardia en Estados Unidos sí que se está generando mucha producción de este tipo de texto y bueno, mmm, se habla de otra manera también. Se empieza a hablar de otra manera, mucho más cuidada, cuando se habla, en el caso de la menopausia, que es lo que yo más he estudiado. Ahora estamos con la endometriosis, que también tiene. Lo que pasa que la endometriosis es más enfermedad, no es una transición, ¿no? Que sea patologizada, sino que es la endometriosis, que es una enfermedad nueva, porque nadie sabíamos de esta enfermedad. Cuando yo no sabía nada de la endometriosis, de hecho hoy salía un artículo en La Vanguardia que hablaba de mujeres que sufren esto y que no hay, la única terapia que hay es eliminar todo el útero, ¿no? Sacar todo el útero y dejarla sin útero, sin nada. Y eso es un dolor. Pero también salió el otro día hubo un documental en la 2 salía Carme Valls-Llobet y hablaba de la menstruación y hablaba de los productos higiénicos. Los productos higiénicos no están normalizados. O sea, nos estamos poniendo tampones que a lo mejor no son de algodón, son de fibras sintéticas. Esto no está normalizado. Entonces hay mucho trabajo por hacer y ahí dejo también una vía. Los productos higiénicos para la menstruación están sin normalizar. Y diría yo también a unos precios muy elevados, ¿no? Por ejemplo, en Estados También, Unidos, que un paquete puede costar entre 8 y 10 dólares, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Es que no es barato y tienes que no es verdad. usarlos cada mes. Entonces, claro, si lo multiplicas, claro, no es barato para nada, ¿no? Bueno, vamos Bueno, a y el seguir con. dolor, Sí, y el dolor, también decía, el dolor en la menstruación está normalizado. sí.
Es lo normal. ¿Tienes dolor? Pues te aguantas, es lo normal. Sí. Sí. Rosa dice también, gracias a ti, Chelo, por tu excelente equipo, por el enorme aporte que brindas a la terminología hispana, que sigan los éxitos. María Gabriela Pérez menciona muchas gracias, Chelo, muy interesante y nos ayudas a organizar nuestro trabajo en Argentina. También Mercedes te agradece por esta interesante presentación tan organizada y clara. Felicidades. John Jairo dice muchas gracias, Chelo, por tan interesante e importante trabajo. ¿Crees que el trabajo en comités técnicos de normalización ayudaría también a la igualdad de género? ¿Cómo podríamos contribuir a ello en estos comités? Gracias de nuevo. Pues yo, vamos a ver, por una parte te diría que sí, que debemos estar ahí y alentar a que se produzcan, ¿no? Todos estos glosarios. Lo que pasa que estos comités técnicos, por la experiencia que yo tengo, es que están muy dirigidos también a las empresas, ¿no? Sí que deberíamos, en esos comités técnicos, ahora que ha salido la cuestión de los productos higiénicos para la mujer, pues deberíamos normalizar cómo debe ser ese algodón que nos introducimos o que lo ponemos, o ese tipo de cosas sí que deberían estar normalizadas, que parece ser que no están normalizadas porque según este documental que salió en la 2 hace 2 semanas, cada uno pone determinado material ahí. Ahí, desde luego, en estos comités técnicos sí que podríamos colaborar y decir esto tiene que estar normalizado, porque si no puede ser peligroso para la salud de la mujer, ¿no? Nos estamos poniendo, ahí hacían experimentos en este documental en que, claro, en que se deshacía por dentro y eso entonces, que se queda ahí, en fin. La verdad es que sí, la respuesta sería sí. ¿Cómo podríamos contribuir? Pues formando parte, desde luego, de estos comités, ¿no? Y de hecho formamos parte de estos comités, los terminólogos, ¿no? Ya estamos ahí, en los Sí. comités de ISO y en los comités de UNE. Sí, sí, gracias. Estela Lalane de Argentina nos comenta, hola Chelo, mis más sinceras felicitaciones por este proyecto que podemos considerar que se inscribe dentro de la socioterminología. Resulta también muy interesante ver el modo en que organizan el trabajo, lo que nos ayuda mucho para la organización en la Argentina. Eh, También alguien menciona usuario, no puso el Yo nombre. creo Sí, que el usuario es, por lo que he visto, ahí ahora no me acuerdo, es una cosa que es que se me olvidan los nombres, pero bueno, asiste a Return, es ahí, ¿cómo se llama? Seguro, que abra la cámara y así le la cámara, saludamos. la cámara usuario que ponga su nombre y apellido, pero Usuario. menciona doctora Chelo. Sí, sí, porque Sí, sé quién es, pero ahora no me aparece. felicitaciones por su interesante proyecto. ¿Qué estrategia metodológica se utilizaría para el análisis discursivo sobre el cuerpo y la salud de la mujer? Bueno, nosotros para el análisis, empleamos corpus y a partir de ahí pues observamos cualquier cuestión con todos estos analizadores de textos, ¿no? Depende de lo que quieras analizar, porque por ejemplo, si queremos analizar eh, la metáfora, pues evidentemente es muy difícil detectarla de manera automática. Bueno, de manera automática no se puede detectar. En el caso que comentaba anteriormente, esta pequeña investigación que hice sobre las emociones, pues luego toca revisar los contextos, ¿verdad? Las keyword in context para ver si detectas manualmente una metáfora. Eso con respecto a la metáfora, pero luego se pueden hacer distintos tipos de discursos con distintos. Yo siempre lo hago a partir de corpus, eso sí. Sí, muchísimas gracias. Gabriel Quiroz menciona muchas gracias por una presentación tan ordenada e innovadora. Cuando mencionas el asunto de la prevalencia, pienso en el asunto del predominio de las mujeres en ciertas profesiones, en ciertas profesionales. ¿Piensas que deberías usar como lema en los diccionarios palabras como enfermera, secretaria, etcétera, y no enfermero y secretario? Gracias. No, 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 no quiero decir que no se tenga que poner el masculino. Yo creo que se deben poner los dos, porque así visibilizamos también tareas que hacen las mujeres. No quiero decir que hay enfermeros también y hay secretarios. De hecho, hay que poner secretarios también, que no sean siempre secretarias las mujeres. No, yo creo lo único que es importante poner también eh,
esa flexión, ¿verdad? Porque si estamos tratando con un recurso que se supone que es lingüístico y terminológico, pues tiene que poder proveer de cómo se dice enfermera, yo lo sé, pero alguien que consulte un recurso que es multilingüe, a lo mejor no es nativo en español y quiere saber si se dice enfermera o se dice consulta nurse, quiere saber cuál es su forma en femenino. No digo que tengan que desaparecer, ¿no? Yo creo que pueden convivir los dos muy bien. Y de esta manera, poniendo estas actividades desarrolladas, mm, ni siquiera con la terminación, sino desarrollada, pues para que veamos que también hay enfermedades. Esta es una discusión también que la hablé con Rosa Luna, ¿no? Que esta es la última tendencia en poner también en femenino las palabras que tengan que estar en femenino, ¿no? Como las profesiones, por ejemplo. El caso de cantero, claro, canteros son mayoritariamente la prevalencia es la de los hombres, cantero, pero puede ser que ya haya mujeres canteras, ¿no? ¿Por qué no poner cantera? Yo he puesto cantera así tranquilamente. Cantero, coma cantera. A mí, bueno, en este aspecto, a mí lo que me llama mucho la atención es el partero-partera, ¿eh? Y claro, porque claro, partera pues, era más para la mujer que para el hombre, ¿no? Entonces, en Claro, uno de eso estos días, sí. Sí. en la RAE, partero, si buscan la definición en la RAE, ¿saben lo que aparece? Partero, partera, mujer que sin estudios de titulación asiste a una parturienta, ¿no? Entonces, claro, dices partero, mujer, claro, dices, ¿cómo? Claro. Ya no hay eh, Si es una mujer, pues debería, si siempre es una mujer, y si no, ¿por qué no ponen persona? exactamente, ¿no? Porque además pone partero, partera, ¿no? Mujer que sin estudios o titulación asiste a una parturienta, ¿no? Claro, en este Sí. caso, claro, no hay una concordancia entre partero y mujer, ¿no? Porque parteros son también los hombres. Entonces, ¿por qué? Habría que avisarlo porque eso es una incoherencia, sí. Sí, 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 es una incoherencia totalmente. Bueno, tendríamos que avisarlo porque ahí sigue partero o partera como mujer. A ver, voy a seguir con Marisela, nuestra querida Marisela, muchos saludos. Muy interesante y útil, un excelente avance para el derecho a la salud, también para dar visibilidad a otras poblaciones y para educar sobre salud de género. Sara Ivette Careño menciona muchas gracias por la presentación, Chelo, y enhorabuena por el proyecto. Saludos, colegas. El usuario ya se identificó, Manuel Manuel Morales, Morales, Morales Manuel, desde Medellín, Manuel, Colombia. Manuel. Muchas gracias, Manuel, por decirnos quién eres. Sí. Ana Barra menciona tanto por hacer tremenda sistematización. Gracias, Chelo, y felicitaciones a todo el equipo. Muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Si se quiere sumar a las felicitaciones también, puede escribirlo en el chat o puede levantar la mano también. Y yo tendría una pregunta rápida, antes de irnos. Ya sé que tal vez hemos rebasado el tiempo que teníamos para la tertulia. Abir también dice muchas gracias. Mi pregunta es, no sé si tienen alguna, no sé si podría llamar como una campaña de difusión del proyecto. En los centros de salud. ¿Por qué me pregunto esto? Muchas veces hacemos estos proyectos y se quedan encapsulados en el mundo académico. Si alguien quiere estudiar, va así, pero ¿cómo llegan los proyectos a las personas? Porque realmente a lo que queremos llegar es las personas, ¿no? A las usuarias, ¿no? De todo. Y no sé si tienen pensado o trabajan con algún equipo Tienes, médico, es ¿sí? que eso es transferencia de conocimiento y Mm, eso hay que hacerlo también. Bueno, contamos con Carmen González Aranda, que es una alumna que he tenido en terminología y que ahora tiene una beca de prácticas en el Yulma y nos lleva el Instagram y hace unas cosas maravillosas de difusión a través de esta red social. Pero es verdad que tenemos pocos seguidores, que todavía nos falta mucho por... Y sobre todo esto que dices de las instituciones. Es verdad que hay mm, que ir a llamar a la puerta. Pero para esto yo quería, primero, tener un poco terminado lo que son los glosarios, tener los objetivos y después acudir a estos sitios, pero con algo ya más formado, no con mm. estas ideas, con este trabajo a medias que tenemos. Entonces, bueno, el proyecto termina en noviembre. Hemos pedido una ampliación al ministerio
Pero sí que es cierto que nosotros no nos vamos a quedar ahí, es decir, que queda esa parte de transferencia de conocimiento a la sociedad. Y ahí es donde vendría esa parte de contactar con observatorio tal, y ofrecerle y que Ujú. vean lo que hemos hecho. Por supuesto, hemos contado con expertos que son los que nos han ido orientando en cuanto a la documentación, en cuanto a las temáticas, etcétera, ¿no? Pero es cierto que hay que ir un paso más allá y todavía lo hacemos a través de la difusión, pero es verdad que lo hacemos en entornos académicos, porque somos muy activos, vamos a congresos, etcétera. Pero pues sí, mira, ahora me pregunta Geraldine Chaya, pues mira, la primera publicación que va a tener el proyecto va a salir antes de noviembre en una revista indexada en Q1 que se denomina eh, Cultura, Lenguaje y Representación de la Jaume I. Y ya están todos los artículos en producción. Hay varios artículos del proyecto Digitender y lo que hemos hecho ahí es análisis del discurso de distintas temáticas. Pero es que además ahora nos han aceptado una, un libro abierto, de acceso abierto, open access, para que la gente se lo pueda descargar de manera gratuita en Mutón. Ayer enviaba un último documento, pero lo han aprobado, es sobre salud de la mujer. Tratamos distintos subdominios y es contrastivo inglés-español. Todos los que participamos ahí somos del proyecto Digitender y cada uno trabajamos distintas temáticas. Entonces esto está aceptado ya por Mutón, me falta firmar el contrato y bueno, y todo lo que hemos estado produciendo en otras publicaciones, ¿no? Y artículos de investigación, etcétera. Y congresos, la verdad es que hemos trabajado muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Que al trabajar en esta línea de, porque nosotros en España necesitamos producir investigación académica, ¿no? Para que luego pues, nos den los sexenios y nos den buenos resultados. Pero ahora ya lo que toca, y yo creo que es a lo que ya una vez que tenga terminado el capítulo de este libro, lo que toca es trabajar en esta transferencia de conocimiento con estos resultados de investigación, poniendo los conjuntos de datos abiertos para que la gente se los descargue, que la gente lo pueda consultar, ¿no? Todo este tema y entonces ya así darle esa difusión institucional que yo creo merece. Mm. Sí, y también Constanza dice que muchas gracias, una presentación súper interesante. Yo, claro, veo tu camiseta, bueno, tu playera, sí, esto, Digitender, bueno, aquí un movimiento social, es lo que yo lo estoy viendo, ¿no? También veo que están haciendo bastante No, campaña o es que marketing, esto no sé. nos lo diseñó una alumna, que era una profesional y claro, Ujú. lo bueno de esto es que D puede ser digital, T terminología y luego tenemos gender aquí, gender, que es lo que, bueno, pues que aunque ya sé que es controvertido el término y sabía que un poco podía ir por ahí las preguntas porque es más abarcador y nosotros solamente tratamos el tema de la mujer y no otras representaciones, otros géneros, pues bueno, yo creo que así nos identifica de alguna manera. Sí, hemos hecho estas camisetas para ir al congreso de AESLA y bueno, y sientan bien, ¿verdad? Queda bonito el Sí, congreso. queda muy bien y creo que cada vez es más sonado el proyecto, ¿no? Es lo que estoy viendo Sí, también. Y cuenta mucho las redes sociales y compartir estos resultados, ¿no? Para todas y todos, ¿no? No solamente en un ámbito muy específico académico, sino que llegue realmente a la población masculina, femenina o cualquier otra, con otras identidades, ¿no? También. Sin prolongarnos más, bueno, te agradezco muchísimo personalmente, te agradecemos en el nombre del Comité Ejecutivo de por RITER. favor. Para nosotras y Soy nosotros la que es un agradece, verdadero. soy yo, por favor. Aquí Carmen González nos comparte @digitender, guión Sí, bajo project pro en Twitter, Instagram y tweets. Te agradecemos muchísimo esta participación tan interesante y a todas y todos que estuvieron con nosotras estas 2 horas, 2 horas de tertulia y pues a seguir triunfando. Vamos a estar ahí detrás de vosotras para ver cómo va el proyecto, ¿no? Porque esto ojalá haya un Digitender 2 también.
Para las publicaciones hay un apartado en la página web, si buscáis siempre Digitender, Yulma, UA, ¿vale? Vais a encontrar el proyecto y ahí en investigación todos los resultados están puestos ahí, los que están gratuitos, que los podéis visualizar, todo lo que hemos hecho, y cuando tengáis además esta tertulia, pues también le podemos dar difusión a través de la página web. Sí, porque esta tertulia se va a difundir en nuestro canal de YouTube de Riterm, entonces ya la estamos grabando, la vamos a editar y vamos a subirla y para poder difundir y compartir la información. Muchísimas gracias, Chelo. Muchísimas gracias a todas y a todos y hasta la próxima tertulia, porque ya en junio vamos a tener otra. Adiós. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.